Muy bien. Hola, buenos días, días, mediodías, tardes. Estamos ahí en esa franja, ¿no? En el que vamos cambiando, a ver si la estructura respecto al género de nuestro país también está en esa franja, gracias a tal vez las oportunidades o no que nos da la crisis, no lo sé. Yo empiezo ya iniciándome con preguntas. Quiero que esto sea un espacio sobre todo para hacernos preguntas, porque yo es lo que habitualmente me hago cuando me enfrento a los papeles. Pienso lo mismo y lo contrario, ¿no? A lo mejor es por cosas que no voy a revelar aquí, pero lo mismo y lo contrario creo que hay que pensarlo, y sobre todo cuando nos encontramos con cuestiones como el mercado de trabajo y las sorpresas que nos ha dado en estos últimos tiempos. Bueno, lo primero de todo, y para ser políticamente correctas, y además porque además aquí se merece, es dar los agradecimientos. Dar los infinitos agradecimientos a esta gran lideresa que tenéis por aquí, viviendo, habitando esta universidad, llenando los espacios, sobre todo de vida, no solo de trabajo productivo, sino de trabajo reproductivo también, ¿verdad? Que también puede escapar, ¿no?, de esas paredes que se quedan simplemente en el hogar. Y digo reproductivo, ya sé que lo de productivo, reproductivo puede tener muchas críticas, pero para mí el trabajo reproductivo es el trabajo doblemente productivo. En ese sentido, utilizaremos el término de reproductivo. Bien, agradecer a Esmeralda Ballesteros Doncel que haya entrado en esta piscina, ¿no?, de proyectos, bueno, que nos lleva mucho tiempo, nos quita energías y sobre todo nos quita energías en el mundo académico en el que vivimos como Momo. ¿Visteis la peli? Si alguien tiene hijos e hijas, yo la vi varias veces cuando tenía hijos e hijas y pensé, si esto no es un libro ni una peli para pequeños y pequeñas, es para grandes, porque vivimos constantemente, ¿verdad, Álvaro? Antonio, pendientes de los hombres grises que nos están intentando atrapar el tiempo, nos atrapan el tiempo, la academia nos atrapa el tiempo constantemente, tenemos que además estar cuantificados constantemente, publicar aquí y allá, y muchas veces lo que hacemos es perder los significados y los sentidos a todo aquello que hacemos en nuestra vida cotidiana, y perdemos también nuestras capacidades por coger esa aguja y poder coser algo que sea bueno y útil para la sociedad, y sobre todo coherente, ¿verdad? Nos movemos constantemente en esa incoherencia. Bueno, Esmeralda Ballesteros Doncel ha dedicado una parte de ese tiempo a estas jornadas que, como habréis visto, se llaman primeras jornadas, por tanto significa que cada año vamos a tener una. Yo vendré, aunque sea como público, ¿vale? Porque esto no puede dejarse así, porque además se llaman jornadas de vindicación para una igualdad real entre mujeres y hombres. La efectiva todavía falta por llegar. Tenemos, de momento, ahora que hemos tenido 10 años de la ley de igualdad y todas estas cuestiones, pues bueno, pues intentar ver que esto se traslade a las prácticas, porque realmente está en el mundo de los discursos. Ahora lo vemos muy presente en el mundo de los discursos. A mí a veces me da miedo que esto esté tanto en el mundo de los discursos, porque, claro, la gente ya está preparada, ¿no? La gente ya está preparada y tampoco la ves venir, ¿no? Y, claro, políticamente muy correctos, pero después vamos a ver qué es lo que ocurre. Y esto, en las prácticas y la segregación, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando las mujeres van a una entrevista de trabajo y, por supuesto, que como políticamente se ha de ser correctos y como los directores y las directoras de recursos humanos ya se saben muy bien estas cosas, pues hay muchas veces que no se revelan. Pero la discriminación por maternidades y por todas estas cuestiones es algo que está al cabo del día, es algo que ha surgido y ha aflorado de una manera bárbara en una de las investigaciones que realicé al respecto del desempleo. Así lo contaban las desempleadas, no solo, bueno, iba a decir, evidentemente la maternidad la ubicamos en un momento determinado, y sabemos además que la maternidad en este país cada vez es más tardía en el tiempo, y así será, sobre todo porque las mujeres saltan de la discriminación a base de no ser madres o a base de congelar sus óvulos. Bien. Una vez dedicados los agradecimientos a Esmeralda Ballesteros, a la universidad, por haber dado fondos y poder facilitar estas cuestiones, también tendremos que contextualizar lo que es nuestra jornada
lo que es nuestro espacio dentro de la jornada. Bien, hemos hablado, se trata de una jornada de vindicación para una igualdad real entre mujeres y hombres. Por tanto, hemos ocupado un primer espacio a hablar de esa segregación. Hablamos del mercado de trabajo, hablamos de cómo nos segregamos, cómo las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, y hablo de las mismas oportunidades no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. Esto ya nos lo han dicho nuestras clásicas de la economía feminista hace mucho tiempo, pero sigue siendo así. Y por eso es importante los estudios de caso, y por eso es importante, sobre todo, estudiar la segregación que se da en las profesiones masculinizadas, porque es ahí donde yo creo que hemos de trasladar nuestro impulso en las políticas públicas. Porque a las feminizadas no hay que mirar, ya hemos visto que las mujeres están en las feminizadas y que los hombres no tienen mucho interés en entrar. Yo creo que sí, durante la crisis han entrado un poquito, y Margarita decía que la crisis es un momento de ruido. Pero yo creo que aparte de ser un momento de ruido, es un momento estupendo para ver qué cosas pasan durante la crisis y qué cosas no pasan durante la crisis. Y cuando Margarita hablaba del ruido y hablaba de esas profesiones feminizadas donde no entran los hombres o cuando entran rápidamente se van, yo estaba pensando en mis cajeros de Mercadona, mis cajeros de Consum, mis cajeros, pero esto nos remonta realmente a la literatura. A leer, por ejemplo, a Gilles Rubery y ese libro que hizo en los años 90 al respecto de segregación y ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles son esos efectos que se dan. Bien, en este segundo espacio, ¿qué vamos a hacer? Pues en este segundo espacio vamos a aterrizar en otro espacio de esas segregaciones, de esas diferenciaciones, de esas desigualdades, de esas incapacidades por ser ciudadanas de primer orden. Intentaré utilizar el femenino plural, aunque sea simplemente por compensar y hacer equilibrios. Bien, y aquí en este espacio intentaremos pues, reflexionar y tendremos también el paro como trasfondo de estas cuestiones. Bueno, en primer lugar, presentarme yo y presentar a mis compañeros y después, acto seguido, intentaré tomar la palabra para poder, yo de alguna manera, para no cansaros mucho, no os hablaré con detenimiento de la investigación sobre el desempleo que hemos llevado a cabo en Valencia, simplemente nombrarla un poquito porque llevaría esto mucho tiempo y sobre todo porque mis dos compañeros necesitan una persona que contextualice todo esto y yo me detendré más en intentar hacer una reflexión sobre qué ha pasado en la crisis y pondré encima de la mesa algunos indicadores que nos ayuden a hacer reflexionar. Y digo hacer reflexionar porque yo hay cosas que no las tengo claras. Hay cosas que no las tengo claras y después veréis por qué no las tengo claras. No entramos ahora, de momento lo dejamos ahí. Bien, en primer lugar, yo no tengo a nadie que me presento yo sola. Me presentaré en primer lugar, y sin olvidarlo, como jornalera de la universidad. Soy jornalera de la universidad, profesora asociada de la Universidad de Valencia. Creo que es necesario en todos estos foros académicos sacar a relucir nuestra vergüenza, la vergüenza que tenemos inmersa en la academia y que nadie se atreve a mover, vergüenza y connivencia. Por tanto, me presentaré como jornalera de la universidad. Por supuesto, sabéis que hablo de mi estatus de profesora asociada en la Universidad de Valencia. Bien, por tanto, trabajo, coso, escribo en la nocturnidad y en la alevosía también cuando puedo. Bien, en estos momentos, mis líneas de investigación siempre han estado, sobre todo, centradas en el mundo que me interesa. Es el mundo del mercado de trabajo, pero no solo del mercado de trabajo, también me gusta pensar en las experiencias de las personas en la vida cotidiana y, por supuesto, que el eje de género está siempre dentro de mí. Soy feminista, evidentemente, no podía ser de otra manera, porque además el feminismo no es más que, Esmeralda, esto sé que te gusta, no es más que el humanismo consciente y, por tanto, no podemos dejar de ser feministas como lo fue Clara Campoamor o Simone de Beauvoir sin ellas mismas autoproclamarse como feministas. Bien,
madre de 2 hijos, por tanto, todas estas cuestiones son cuestiones que me definen, que definen mi biografía y, bueno, mis escritos los tenéis en abierto, creo que casi todos, y por tanto podéis leer o podéis pedirme cualquier cuestión que os interese más sobre mí. Bien, en segundo lugar, presentaré a mi compañero Antonio García. Antonio García es profesor en el Departamento de Sociología Quinta de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Grupo de Investigación de Sociología Ordinaria. Su tesis, como gran parte de sus publicaciones, se han centrado en distintos aspectos de las relaciones y subjetividades de género masculinas, atendiendo a problemáticas como la violencia de género, las relaciones cotidianas de género, las mediaciones tecnológicas de los efectos a los procesos migratorios y en la actualidad está investigando algo muy, muy interesante. Los circuitos de la vergüenza. Los circuitos de la vergüenza de mis desempleados aparecían en mis discursos, han aparecido en mis más de 1000 hojas de transcripciones, en mis más de 88 horas de audio, en mis más de no sé cuántas horas de tiempos en los que han venido conmigo a la cama, ¿no? Y he pensado y he sentido esas vergüenzas, pero no detendremos esas vergüenzas en las vergüenzas masculinas. Esas las tenemos muy claras. Entraban en el cargo. Ser hombre era ser varón sustentador. Ser hombre era ser el titular del salario de familia. De un salario de familia que realmente fue más mítico que real. Porque tendremos que reescribir la historia de los protagonismos de las mujeres en los trabajos y también en el trabajo productivo, porque el 70% de las mujeres en la industria catalana eran mujeres y todavía tenemos que pasar por la vergüenza de ir a visitar una colonia industrial y encontrarnos con las invisibilidades de esas mujeres que generaron esa riqueza. Bien, digo la vergüenza de los hombres, pero la vergüenza de las mujeres ha estado muy presente también en mi tesis doctoral, porque las mujeres están masculinizando el empleo, aunque el empleo se está feminizando. Y ya hablaremos con más detenimiento de estas cuestiones. En la actualidad, como decíamos, se está investigando los circuitos de la vergüenza, un proyecto del Plan Nacional que se centra en la producción de ordenamientos y vulnerabilidades a través de los trabajos sociales de la vergüenza. Bien. A mi derecha, no os confundáis, aunque esté a la derecha, tenemos a Álvaro Briales, muy joven, casi me saca los colores decir lo joven que es, aunque yo estoy orgullosa de mis 49 años y no restaría ni uno solo de mi biografía. Es psicólogo y doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis, El tiempo superfluo, una sociología crítica del desempleo, es una tesis absolutamente imprescindible, al igual que son imprescindibles todas las tesis que se han realizado en este país al respecto del desempleo, porque nuestro desempleo es un desempleo estructural y a pesar de la gravedad del desempleo, tenemos muy poquita investigación del desempleo en materia sociológica. Económica, toda la que quieras, pero el desempleo es algo más que las causas económicas. Se dedicó al análisis de las transformaciones sociales relacionadas con el paro masivo en España durante el periodo 2007-2013. Sus intereses se centran en el desempleo, el trabajo, los tiempos sociales, feminismo y género, la psicología social y el psicoanálisis. Actualmente trabaja en el eje de autoformación de la Fundación de los Comunes y es profesor colaborador en la Universitat Oberta de Cataluña. Tras finalizar su investigación de tesis sobre el desempleo en España, sus actuales intereses se centran en analizar las condiciones generales, sociales, económicas, culturales, subjetivas de una progresiva reducción de jornada laboral. Le estaba comentando a Álvaro que esto es absolutamente imprescindible, me parece absolutamente imprescindible recuperar la esencia de los años 90 y recuperar el debate sobre las reducciones de tiempo de trabajo, sobre la reducción de la jornada. Tenemos que mover ese artículo 34, generando, por supuesto, generando el contexto real que pueda hacer efectivo esa modificación de ese artículo 34.
porque en realidad ahora mismo ya sabemos que aunque nuestra jornada es de 40 horas, la crisis ha traído a España jornadas de mucho más de 50. Ya ni siquiera hace falta que nos planteemos el debate que estaba a principios de la Ley de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, es del 99. Bien, ¿recordáis en esos momentos que convivía con el debate en Europa sobre las jornadas de 65 horas? Bueno, en fin, ahora mismo es que ni se habla de esto. Así que lancemos un pulso también a esos actores sociales que actúen con responsabilidad y que empiecen a plantear también una cuestión de reparto de trabajo, una cuestión de hacer las cosas con un poquito de coherencia. Bien, el segundo de los intereses sería recuperar y actualizar el debate sobre la reducción de la jornada laboral media y el reparto del trabajo, lo que debería darse paralelamente a la difusión y materialización de la crítica del trabajo asalariado como relación central de las sociedades capitalistas. Por tanto, tenemos en Álvaro una persona que está desafiando al sistema de una manera importante y con buenas armas de formación. Esto es importante, tener gente que se ha preparado, se ha autoformado para poder tener todas estas armas para poder, de alguna manera, hacer discursos coherentes y que puedan mover este discurso, esta borrachera neoliberal en la que estamos inmersas desde los años 80. En tercer lugar, avanzar en la confluencia entre propuestas teóricas y prácticas orientadas directa o indirectamente a tales fines. Bien, una vez presentados a mis compañeras de mesa, pasaremos a intentar pensar un poquito, algunos indicadores nos servirán como excusa para elevar este pensamiento. Y me gustaría que tomásemos nota de esas cosas que nos llaman la atención para después poder coser un diálogo interactivo, ¿no? y pensar, ¿no? en hacia dónde deberíamos de movernos o qué cosas deberíamos de pensar, si son buenas o si son malas, porque yo realmente no las tengo claras. Tengo claro que soy feminista, pero hay veces que hay muchas cosas que me da la sensación que los feminismos cada vez son más diversos y cada vez es necesario que sean más diversos porque el planteamiento en el que nos está dejando la sociedad salarial es tremenda, ¿verdad? El envite. Bien, en primer lugar, hacer honor a esta fotografía. Dorotea Lange sabemos que es la persona que está disparando, ¿verdad? Pero sobre todo a la persona anónima que sostiene a estos niños. Bien, ¿por qué me ha gustado coger esta imagen? Porque de alguna manera simboliza, primero, el género del paro. El paro tiene género. Por género, por supuesto, no hemos de entender que hablamos simplemente de mujeres. Los hombres no están degenerados, no, en absoluto. Tienen género y lo que intento de alguna manera constatar aquí con esta diapositiva es ver que debemos de mirar el género del paro y debemos de ver el problema del paro más allá del paro masculino, porque estoy harta todavía de ver que cuando sube o baja el paro solo aparecen fotos de hombres. Todavía el género del paro es masculino, incluso ahora, después de esta crisis en la que hemos visto que las unidades familiares sostenidas por mujeres ha crecido de una manera bárbara. Y ahora después veremos, que no lo digo con orgullo, lo podría deber decir como orgullo, como diría Simone de Beauvoir, las mujeres debemos de tener esa capacidad, ¿verdad?, de poder tener un sustento propio. Pero lamentablemente este crecimiento de mujeres sustentadoras en las unidades del hogar viene de la mano de unidades familiares con menores oportunidades, con menores recursos de diferentes tipos, entre otros económicos. Feminización de la pobreza, simboliza esta fotografía. Podríamos decir que la protagonista de la fotografía es una mujer en paro, porque en este momento es una mujer que está en éxodo de una parte del Estado a otra, y además va con sus criaturas. Una mujer, una monomarental, ¿verdad? Aunque dicen que el término de monoparental no tiene nada que ver con lo que nos dicen las estadísticas, y es que cuando esas unidades familiares sostenidas en las que solo hay un adulto, la mayoría son mujeres. Bien, pues vamos a intentar reflexionar a partir de los datos y veremos un poquito. Bueno, lo primero de todo intentar centrar en la preocupación por la materia. ¿Por qué nos preocupa tanto el desempleo? Bien, el desempleo nos tiene que preocupar muchísimo porque evidentemente el 98%
de las personas viven de las rentas salariales. Por tanto, es importante, no es un lujo, sino que el tener un empleo es la posibilidad de tener rentas directas del trabajo o tener una prestación de desempleo o tener un subsidio. Bien, vemos cómo la actividad desde inicios de la clase, desde inicios de la crisis, bueno, pues los datos llaman la atención por la gravedad que se da. Sabemos que previamente teníamos un mercado de trabajo en el que, una vez escapados de la anterior crisis, porque el tema del desempleo en el Estado español es un tema totalmente estructural. Entre el año 89 y el año 94 vivimos ya una situación tremenda de desempleo. Antes, cuando Mar hablaba de mis estibadoras portuarias y relacionaba los ciclos con las posibilidades, con las oportunidades para poder acceder a una determinada profesión o no, ella hablaba, el ciclo económico fue importante, esto es lo que me contaron mis testimonios, pero no solo fue importante el ciclo económico expansivo, previamente había sido importante el ciclo de crisis que hubo entre el 89 y el 94, porque sirvió para que se sustrajese una parte de esa fuerza de trabajo del puerto. Por tanto, jubilaciones anticipadas y demás. Lo mismo que veremos dentro de poco, porque se acaba de aprobar un Real Decreto Ley. De momento vamos a tener 3 años para ver qué es lo que pasa por ahí. Se han asegurado los puestos de los que están dentro, pero después lo que vendrá seguramente es un sector, otro más, desregulado, con sus sombras, y veremos si en esa desregulación las mujeres de verdad tienen mayores oportunidades para acceder o no. Y no es que esté a favor de la protección que había ahora mismo respecto a la entrada o la barrera o cómo se producía esta entrada. No en absoluto. Bien, nuestro contexto de crisis, aquí lo tenemos, la evolución del empleo en España, según Sexo, 2005-2015. Vemos que el empleo o el desempleo, la pérdida de empleo, afecta fundamentalmente en los primeros años de crisis y de una manera muy fuerte a los hombres. Tenemos aquí la línea discontinua, ¿vale? Y aquí tenemos a las mujeres, fijaros. Y aquí tenemos a ambos sexos, aquí tenemos a ambos sexos y aquí tenemos a las mujeres. Incluso las mujeres en los inicios de la crisis no notaron la crisis. Es más, las mujeres empezaron a notar la crisis cuando empezaron a ver esos recortes, cuando se nos truncó el presidente del gobierno. Ahí empezamos a tener recortes y las mujeres, por supuesto, cuando hay recortes en el sector público, se ven muy afectadas por estos recortes. Sabemos que las mujeres saltan con los pies a esa discriminación a partir del sector público, a partir de las profesiones en el sector público, para huir realmente de esa discriminación. Bien, la tasa de actividad y los ciclos. ¿Qué ha ocurrido también interesante? Que una a estas hombres y mujeres y cómo los observamos. Pues, por ejemplo, la tasa de actividad es fundamental para ver cuál es la intención de esa fuerza de trabajo, cuál es la intención de vender la fuerza de trabajo en el mercado o no venderla. Bien, sabemos que las mujeres han seguido aumentando esa tasa de actividad durante la crisis, mientras que los hombres la han reducido. Aquí tenemos un par de efectos que hay que tener muy en cuenta, como ha sido el efecto trabajador desanimado, lo tenemos todos muy conocido, cuando hay momentos de crisis y cuando hay momentos de paro, por supuesto que muchos de esos trabajadores dejan de buscar empleo, sobre todo cuando el desempleo de larga duración, y aquí en esta crisis, a diferencia de la crisis del 89-94, esta crisis ha sido mucho más larga. La de 89-94 fue muy dura, fue también muy drástica, pero esta es drástica y además es larga. Bien, y sabemos que los hombres, aquí, respecto al efecto desanimado, actúan, su entrada o salida al mercado de trabajo actúa mucho.
Hay una parte que no la vemos en las estadísticas y que se escapa, y que Albert Recio ha hablado en alguna ocasión, en algunos de los cuadernos de economía crítica, y es el efecto de aquellos que no están porque se han ido a otro lugar a buscar trabajo. Estos hemos tenido también unos cuantos. Bien, pero al margen de eso, los hombres, aquí lo vemos en el ciclo, vemos, ¿por qué he puesto esta foto? Porque vemos desde los años 90 y vemos que esos hombres, cuando el ciclo económico es expansivo, entran al mercado de trabajo, cuando no se van. En cambio, las mujeres han estado continuamente. ¿Y esto qué significa? Que, además de otras cosas, pero bueno, el empleo por necesidad de las mujeres es un clásico. Es un clásico. Lo que era mentira era esto de que las mujeres entraban al mercado de trabajo. Esto de las amas de casa ha sido una intención más que una realidad, más que un disfrute, ha sido una intención. Y por tanto, las mujeres de clase popular siempre han estado trabajando, en la formalidad o en la informalidad. Bien, pero en los años 70, ¿qué ocurre? Que las mujeres empiezan a entrar en ese mercado de trabajo más desde la identidad, ya no solo desde la necesidad, sino desde la identidad. Es lo que yo denomino un efecto proactivo, es decir, se entra en el mercado de trabajo porque has elevado tus estudios y después veremos si te contratan de aquello que has estudiado o no. Porque las mujeres están en los sectores en el mercado bajo, si hablamos de segmentación del mercado laboral, las encontraremos en ese mercado secundario, pero eso no significa que no estén ilustradas, porque muchas de ellas tienen su titulito en el cajón, al igual que ocurría con las amas de casa. Creo que hay un trabajo que hizo el Instituto del Ministerio sobre las amas de casa, y esto también nos sorprendería, ¿no? Que hay muchas veces que las amas de casa tienen muy mala fama, tienen muy mala prensa, ¿no? Porque todas hemos estado huyendo de esa reclusión del espacio que no tenía ningún reconocimiento, aunque le damos mucho valor a todo eso que se cose dentro de... Por tanto, son, además, una especie en extinción, ¿no? Que tendríamos que elevar esta protección, ¿no? Como lo hacemos con el lince ibérico, porque vivimos inmersos en una locura, ¿no? Con esto de... Bien, y ahora después veremos cómo han desaparecido una gran parte de esas, entre comillas, amas de casa. Y ahora veréis por qué digo que son amas de casa, aunque me diréis, estadísticamente no son amas de casa. Y os diréis, estadísticamente no. Por eso hace falta más algo que la estadística, porque hay que dar diálogo y hay que dar 3 dimensiones a la estadística. Bien, aquí vemos también otra cosita. Vemos esta raya negra que se me ocurrió meter cuando nadie hablaba de brechas. Esto lo he sacado de un artículo que publiqué creo que en el 2011-2012. Nadie hablaba de brechas, ahora todo el mundo habla de brechas. Y ahí se me ocurrió sacar la brecha de la tasa de actividad. Y por supuesto que vemos que la brecha de la tasa de actividad, que es esta línea negra, va bajando. Eso significa que cada vez más las mujeres se incorporan al mercado de trabajo y cada vez más los hombres salen. Bueno, el efecto de que los hombres salgan también ha tenido efecto con las jubilaciones y con el sistema educativo, pero además por otras cuestiones. Bien, más cositas interesantes. Bien, aquí vemos las tasas de actividad de las mujeres ahora mismo, porque aquí lo detengo en el 2011, sobre todo porque me interesaba ver el ciclo. Las mujeres vemos que suben siempre, independientemente del ciclo. Bien, tasas de actividad de las mujeres en España. ¿Cómo estamos ahora? Vemos que estamos ahí como una especie de impasse de agotamiento. Lo que pasa es que es muy corto. Seguro que esto lo tenemos que mirar dentro de 10 años, a ver qué es lo que ha ocurrido con esto. Porque ahora después examinaremos quiénes son esas activas locas que entran al mercado de trabajo, en un mercado de trabajo que no da demasiadas buenas oportunidades, que no es precisamente un mercado de calidad. Bien. Tremendo. Lo que vemos aquí, no sé si podéis verlo, he intentado hacerlo lo más grande posible, pero yo os lo contaré. ¿Quiénes son esas mujeres que entran en el mercado de trabajo? Sobre todo, pues sobre todo son mujeres que parece que no van a tener muchas oportunidades de tener un empleo de calidad. Son sobre todo las mayores. Bien, allá por el 2013 nos encontrábamos con algún titular que otro que decía: las amas de casa se van al empleo. Claro, porque las amas de casa entraron al empleo haciendo honor a el efecto trabajador añadido. Cuando el varón sustentador pierde el empleo. Por tanto, lo que sí que sabemos es que esta crisis ha sido un elemento de activación de la fuerza de trabajo femenina. Esto no lo podemos dudar, que un elemento de activación ha sido, pero no solo ahora.
fue un elemento de activación ya en los años 30. Esto lo cuenta muy bien Millman, que estudió este fenómeno, y en los años 30 pasó exactamente lo mismo en América. Ruth Millman, probablemente la hayas leído, Margarita, y también ha pasado en Filipinas a finales de siglo, la crisis del 97 asiática, donde hemos encontrado también estas cuestiones. Bien, aquí encontramos pues eso, como esas mujeres que probablemente muchas de ellas nunca habían entrado al mercado de trabajo, entran al mercado de trabajo por primera vez durante la crisis. Bien, bueno, aquí esto lo voy a obviar porque si no, no dejaré mucho tiempo. Voy a pedirle a Álvaro que me haga de controlador de tiempo, ¿vale? ¿Cuánto llevo usado? Perfecto, pues dame, por ejemplo, 15 minutitos más. ¿Cómo vamos de hora? Son las 2 menos cuarto, perfecto, solo 10 minutos. Bien, pasaremos de largo un poquito para ver esta tasa de actividad, en el que vemos, sobre todo, lo importante es que son las casadas. Ojo, lo que nos interesa de aquí es que son las casadas también las que entran. Por tanto, ya no es eso de se convierten en mamás y salen del empleo, porque es que no pueden tampoco. Ya esto es a lo que yo llamo el efecto reactivo. El efecto reactivo está tras estas mujeres. Yo vi una de ellas un día de estos, hace muchos años, cuando entré a una fotocopistería y encontré a una señora de unos 60 y pico años haciendo el típico cartelito con los números de teléfono aquí abajo, ¿no? Y con su hijo de unos 35, y por supuesto la mujer se ofrecía para trabajos de cualquier tipo. Porque claro, las mujeres se han visto afectadas por el desempleo, pero no solo por el desempleo propio. Se han visto afectadas por el desempleo propio, pero se han visto afectados también por el desempleo de los otros miembros del hogar. Y por tanto, aquí tenemos ahí una serie de cuestiones que yo creo que sería de interés pensarlas y repensarlas. Bien, también se ha visto, por supuesto, muy afectadas por los recortes públicos, sino pensad en el efecto Tupper y en esas mamás ocupadas, ocupadas, 2 veces ocupadas, no solo en el empleo, también en el otro trabajo, que además acudían a los centros, a los colegios a dar la comidita a los niños, porque el tupper también pasaba a mercantilizarse, el servicio de tupper, si tenías que meter en el microondas. Por tanto, vemos que la crisis y los mayores protagonismos respecto al trabajo de las mujeres están servidos, al igual que ha pasado siempre. Esto es un clásico. Ha sido un clásico a lo largo de la literatura del siglo XX. Así nos lo han contado nuestras economistas feministas que han estado viendo el tiempo. Pero en esta crisis también ha pasado. También ha pasado más trabajo feminizado. Y cuando hablo de trabajo feminizado, hablo de esa doble feminización. Uno, ese trabajo en servicios, en el que parece que no se notó tanto la crisis, porque hay alguien que necesita que se cuiden a esos dependientes. Y 2, feminizado, porque tiene unas condiciones de mercado secundario, o yo diría que inframercado secundario, mucho más allá de. Aunque puedan algunas de ellas estar cualificadas, porque el mercado secundario tiene otra de las características, que es la de que no se requieran los skills, la cualificación, pero muchas de ellas están ahí también, ¿no? Monitoras de comedor, ¿no? El otro día me encontré yo una de esas, que es arquitecta, arquitecta, pero claro, se busca la vida como monitora de comedor y en el tiempo libre hace de profesora asociada en la Universidad de Valencia. Esto se ha de compartir. Bien, no pasaré un poquito por alto todas estas cuestiones porque nos llevaría mucho más tiempo. Por otro lado, otra realidad interesante a examinar durante esta crisis. Personas inactivas por labores del hogar. Era un clásico que las personas inactivas por labores del hogar, si nos íbamos a examinar cuál es el primer motivo de la inactividad de los hombres y de las mujeres, sabíamos evidentemente que no coincidía. El primer motivo de la inactividad de los hombres era estar jubilados o tener una incapacidad, estudios, y ya en el cuarto lugar veíamos que era por ser, entre comillas, amos de casa.
de casa. En cambio, en las mujeres, para leer un poquito más sobre todo esto, sería muy interesante a quien le interese leer algo sobre amos de casa o hombres en casa, leer el artículo de Laura Merla, ¿verdad? Tú también la has leído, lo sé, que nos habla también sobre esa experiencia de esos hombres. Son 20 entrevistas cualitativas en las que vemos qué es lo que ocurre con esos hombres en casa. Bien, aquí vemos un fenómeno que ahora yo tengo compañeros masculinos, no voy a decir el nombre, compañeros en la academia que admiro mucho, pero que, claro, rascas un poquito más y dices, que la mirada situada está ahí, yo la llevo puesta, ¿cómo no? La llevo puesta porque es mi realidad, evidentemente. Soy blanca, bien, hay algunas miradas que se me escaparán, pero otras que sí que recibo. Y claro, he escuchado a mis compañeros diciendo, los hombres se han vuelto amos de casa, un trauma tremendo, pero es que el verdadero fenómeno que ha ocurrido en esta crisis no ha sido los 150.000 hombres, creo que son. Bueno, llevaba por aquí muchas hojas escritas, pero no hubiésemos salido en todo el día, así que lo voy a abreviar. Creo que son unas 150.000 más o menos, frente al millón, aquí lo tenéis. Mujeres, 4,495 frente a los 3,465. Estas son estas amas de casa activadas. La crisis ha servido para activar a las mujeres. Y hombres, 245, 356. Habrá que seguir el fenómeno, porque ahora también, como estamos siguiendo la EPA y estamos siguiendo qué es lo que pasa, estamos intentando ver los brotes verdes, ver si de verdad llega esa recuperación. Los últimos datos son malísimos, ¿verdad? Ahora, después del día 1 de octubre, veremos qué es lo que pasa, porque se nos da una parte, bueno, ya ahora además el 1 de octubre, ¿no?, que parece que los aragoneses van a tener mar, ¿no? En fin, se nos van nuestros hermanos catalanes o no, no lo sabemos, pero se va una parte con recursos humanos muy interesantes. Bien, aquí tenemos este escenario. Hombres, veremos qué es lo que ocurre. La recuperación, como decía, estamos viendo que se está produciendo otra vez, vuelve a pasar lo mismo que nos han contado nuestras hermanas economistas feministas en el siglo XX, que han estado estudiando estas cosas, Jill Rubery y muchas, Cristina Carrasco y muchísimas que podríamos estar aquí nombrando. Y es que cuando llega la recuperación, llega con más fuerza para los hombres, y esto lo estamos viendo. Porque claro, antes Daniel estaba nombrando la brecha del desempleo, y efectivamente, si nos vamos a ver los resultados de brecha, aquí se nos hubiese escapado algo muy gordo, pero muy gordo. ¿Y qué se nos hubiese escapado? Pues nada más y nada menos que se nos hubiese escapado, estoy mirando, pero no tengo ese gráfico, no quería traer demasiados. Se nos ha escapado que la brecha de desempleo se nos ha quedado en 0 o en -0. Primero pasó en mi país valencià. En el país valencià eso pasó, y además era algo que no había pasado nunca. En ese sentido lo podríamos haber documentado. La primera vez que ocurría eso en el mercado de trabajo. Más parados que paradas. ¿Pero esto significa que hemos mejorado las mujeres? En absoluto. Hemos mejorado pues porque los hombres se nos han unido a las miserias, al igual que pasó cuando estábamos juntos los pobres y las mujeres con el no derecho al voto, porque recordemos que los agricultores en Inglaterra, sufragio de los hombres sin bienes económicos, llegaba también muy tarde. Bien, saltaron, y nosotros nos quedamos atrás, como ha pasado tradicionalmente en la historia, y esto ha pasado en la lucha esclavista y en un montón de luchas en las que las mujeres hemos estado con los hombres y después nos hemos quedado solas. Pues yo creo que aquí también nos vamos a quedar de nuevo solas, porque ahora que empezamos otra vez, veremos ya remontar, veremos con lo que está costando, pero volvemos a ver que realmente la recuperación está llegando antes para los hombres que para las mujeres, con todo lo de la doble feminización del empleo que os he comentado antes. Bien. Población parada, bueno, y como no hay que olvidar que el desempleo en las mujeres tradicionalmente, ¿cómo ha sido? Hemos de saber que el desempleo en las mujeres tradicionalmente no ha hecho falta más que saber el desempleo de los hombres cómo era. Lo multiplicábamos por 2 y sabíamos que más o menos nos salían las cuentas. Incluso en los momentos en que el mercado de trabajo era boyante, se habían generado más de 7 millones de puestos de trabajo,
decíamos que estábamos mejor que Alemania, lo habéis escuchado esto en la tele, ¿verdad? Yo lo vi en el Gran Wyoming. Estábamos mejor que Alemania, pero, ojo, las mujeres nunca bajaron de los 2 dígitos, nunca en la historia. Llegaron a tener un 34, casi 35% de desempleo en el año 94, cuando nos escapábamos de la anterior crisis en la que estábamos inmersas. Bien, más cositas para reflexionar. ¿Y por qué es importante todo esto? Es importante todo esto porque además el desempleo en las mujeres tiene una menor cobertura. Es importante todo esto porque además tiene menor cobertura, aunque estamos viendo, y ahí estamos viendo que volvemos a tener alianzas de los hombres que se están quedando con una crisis muy larga, también igualados a nuestra situación, como ocurría con el paro. Aquellos que tradicionalmente los hombres han tenido mayor proporción de prestaciones de desempleo y las mujeres menor proporción de prestación y más cantidad de subsidios de desempleo, porque ellas lo tienen más difícil a la hora de cotizar, porque tienen trabajos, tienen una mayor proporción de trabajos que no son indefinidos y, por tanto, entrar y salir más del mercado de trabajo y de este mercado de trabajo, que es un mercado de trabajo durillo, cuesta tiempo y, por tanto, también tienen menos oportunidades para poder tener esos tiempos mínimos que requieren una prestación contributiva, con los efectos que esto tiene de empobrecimiento sobre la vida presente y sobre la vida futura, sobre las jubilaciones y demás. Bien, no me extiendo mucho más, pondré el énfasis en una foto que me parece muy, muy chula, encuesta de presupuestos familiares, y aquí vemos esto que os estaba diciendo, que esto era una tendencia de fondo que se ha acentuado con la crisis y es el protagonismo de los hogares sostenidos por una mujer. Por tanto, esto es un argumento de primer orden para luchar contra la brecha salarial de género, porque las mujeres son sustentadoras del hogar cada vez en mayor proporción. Hemos pasado del 25,7 en el 2006 al 33,3 de hogares sostenidos por una mujer. ¿Y esto qué significa? Significa, aquí veis la cantidad de bajan los sustentadores hombres, suben las sustentadores mujer, pero lejos de pensar que esto es que ya vamos en buen camino, la cosa está fenomenal, pues tampoco es para echar cohetes, porque realmente si nos preguntamos qué es lo que ocurre en estas unidades familiares, vemos que también hay de nuevo protagonismos femeninos cuando se trata de dificultades. Y es lo que nos dice, cuando preguntamos en la encuesta, dificultad para llegar a final de mes. Bien, con dificultad o mucha dificultad para llegar a final de mes son esas unidades familiares sostenidas por una mujer en un 32,1% frente al 24,9%. Situación económica en comparación a la de sus vecinos. Peor, un 24,4% de las mujeres frente al 16,7% de los hombres. Situación económica en relación a la del conjunto del Estado. 24,1% peor de las mujeres frente al 19,2%. Bien, y así hasta llegar, bueno, pues al final, por ejemplo, tanto por ciento de hogares que no se pueden permitir económicamente algunas necesidades. Mantener la vivienda con temperatura adecuada en los meses fríos. Qué lujo, ¿verdad? Harry Potter fue escrito en unas circunstancias adversas también porque seguramente su autora necesitaba calefacción y no podía sostenerla, era una mujer, tenía un poquito más de boletos en el sorteo para que le tocase este papel. Entonces tuvo que apalabrar, ir a un café cercano a la casa de su hermana en la que había sido acogida para poder escribir desde allí su obra que después fue bestseller, ¿verdad? Y por un módico precio poder, porque ni siquiera para escribir esto podía tener. Seguramente que ahí vemos el justo espacio que tiene la foto de la entrada en el que la feminización de la pobreza está ahí. Y en esa feminización de la pobreza tenemos que dar cabida a la familia y también al riesgo de pobreza de los menores. Por tanto, tenemos muchos motivos. Bueno, voy a dejarlo aquí, simplemente esto ha sido una intención de calentar motores para dar palabra a mis compañeros y que nos ilustren con algunas experiencias más empíricas.